Los pensamientos de Dios son la Biblia. Yo debo dejar de pensar mis pensamientos y pensar los pensamientos de Dios. Todo está en la mente. Lo que uno piensa, eso dice y luego resulta haciéndolo. Proverbios 23:7 dice, porque tal cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Si yo pienso y hablo, esa palabra se materializa. Al fin y al cabo, lo que hoy somos no es otra cosa sino el resultado de lo que pensamos. ¿Y por qué pensamos así? Porque recibimos una información. Todo el tiempo estamos recibiendo informaciones. Y esas informaciones que aceptamos se plantan en nuestra mente, se levantan como estructuras pensantes que a la vez son fuerzas dominantes que llegan a doblegar nuestra voluntad y nos esclavizan. Los pensamientos nos esclavizan. Pero cuando los pensamientos, o mejor, cuando mi mente es reestructurada, es educada, cuando recibo la educación nueva, la nueva formación a través de una nueva información que es la Biblia, entonces estructuras pensantes viejas comienzan a ceder y comienzo a pensar de una manera diferente los pensamientos de Dios. Si yo pienso los pensamientos de Dios, puedo entonces moverme en la dimensión de Dios. Dios nos invita a pensar sus pensamientos. Isaías 55, versículos 8, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, dice Dios. Y Dios dice en el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Eso dice. Dios me invita a pensar sus pensamientos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 23, dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu de nuestra mente. Escuchaba el testimonio de nuestro querido hermano Ricardo Gil, miembro del Consejo Asesor de la Iglesia. En días pasados tuvo una crisis de salud. Él es un joven muy vital, muy activo. Y saliendo del templo un domingo, se fue con la familia a un buen restaurante a almorzar y se sintió mal antes del almuerzo. Sudoración, decaimiento, pérdida de fuerzas, y lo llevaron a una clínica ahí en la 127, le hicieron unos exámenes, lo remitieron a la cardioinfantil y luego de otros exámenes se dieron cuenta que tenía problemas cardíacos, una arteria con un 90% de obstrucción y necesitaba una intervención urgente para que no tuviera riesgo su vida. Y él dice que ese día de crisis, estando en cuidados intensivos, sabiendo que estaba muy cerca la muerte, bueno, yo creo que ver la muerte tan cerca es de pronto preocupante, no tanto por dónde vamos a pasar la eternidad nosotros los cristianos, porque a mí no me preocupa ya la eternidad, ya la tengo segura. Yo no sé si usted está seguro de su eternidad, pero yo tengo seguridad de mi eternidad. Yo sé a dónde voy cuando muera, cuando parta de este cuerpo. Pero tal vez la preocupación para una persona joven como nosotros, ¿cuántos son jóvenes aquí? No importa que tenga 100 años. Aunque tenga 100 años, pero usted es joven. Pero jóvenes como nosotros, que tenemos visión, tenemos planes, tenemos cosas que resolver, tenemos empresas que desarrollar, tenemos familia que levantar, que fortalecer, tenemos que dejar herencia. Entonces todavía hay muchas cosas que resolver y yo creo que la preocupación es, ¿qué va a pasar con la viuda? ¿Qué va a pasar con los hijos?
Y parte de la preocupación de Ricardo era esa, pero él sabía que estaba cerca de la muerte. Y él, compartiendo el testimonio en el Chicó hace una semana, nos decía que ese día de crisis, una de las cosas que más lo ayudó a él, o lo que más lo fortaleció, fue haber conocido la verdad de que las enfermedades no vienen de Dios. Dijo, el haber oído ese principio aquí en la iglesia, de que las enfermedades no vienen de Dios, fue lo que me fortaleció en ese momento de crisis para poder resistir al espíritu de muerte. Porque estuve plenamente convencido de que si estaba en esa situación física, sería por muchas causas, menos porque Dios me hubiera puesto ahí. Si él hubiera pensado religiosamente, como muchas personas piensan cuando se enferman, porque hay quienes dignifican la enfermedad y dicen que la enfermedad es el plan de Dios para sus hijos porque les quiere enseñar alguna lección el Señor le va a enseñar. Será la prueba, pero Dios le va a enseñar por lo menos humildad. Ese es el sermón de muchas personas religiosas. Entonces, cuando hay un enfermo, lo visitan para que tenga paciencia y le dicen, consuélese mi hermano, que el Señor tendrá algo que enseñarle con esa enfermedad o ese cáncer. Pero esa es una filosofía o una doctrina que no viene de Dios. Ese es un razonamiento humano, ese es un pensamiento religioso. Quien quiera que entienda esos principios de la palabra no podrá aceptar de que Dios envía las enfermedades para enseñarnos una buena lección. Es más, el cristiano que piensa que estar enfermo es estar cumpliendo la voluntad de Dios, sería un pecador si se inyecta, o si se toma un analgésico, o si va al médico. Porque el pecado consiste en hacer las cosas en contra de lo que Dios dice. Entonces, si la enfermedad es el plan de Dios para mi vida, yo estaría pecando al ir al médico o al tomarme la medicina. ¿Me están entendiendo? Si la enfermedad es el plan de Dios para su vida, pues súfrala. Pero si no es el plan de Dios, entonces combátala. ¿No me entendieron? Si no viene de Dios, tengo que combatirla. Aunque le meta penicilina, pero tengo que sacarla. Tengo que combatirla si no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? ¿De quién viene? Si una persona piensa que está en el propósito de Dios cuando esté enfermo, entonces sus armas están en el piso y no tiene argumento espiritual para reclamar un milagro de sanidad. Ricardo cuenta que en ese momento de crisis, él sabía, no estoy aquí en cuidados intensivos por la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es que yo esté haciendo lo que quiere que haga en la vida. Por lo tanto, resisto a la enfermedad. ¿Sabe? Cuando le hicieron un cateterismo, y eso incómodo, después de haberle detectado el 90% de obstrucción en esa arteria, vuelve el médico a ver si tocaba abrir para corregir el problema. Ya se había pulverizado ese coágulo, había desaparecido. Yo recuerdo que estuvimos declarando en el ayuno ese día, allí en el Chicó, sanidad sobre Ricardo, pulverícese todo lo que está obstruyendo sus arterias. Y así fue, y él está bien, sano completamente. Pero donde él piense al contrario, ¿sabe qué hubiera pasado? De pronto una viuda más. Porque de acuerdo a lo que nosotros pensamos, así nos comportamos y así hablamos. Lo mismo sucede con el pensamiento financiero, las finanzas. Hay quienes piensan que las finanzas
El problema financiero o la crisis financiera, o mejor dicho, la pobreza, es parte del plan de Dios para nosotros. Y yo quiero decirle que quienes consideran esto se justifican en medio de la miseria. Piensan que porque vienen de familias de una situación económica muy difícil, entonces esa es la herencia que les tocó, y hasta han llegado a pensar, a relacionar la pobreza con lo genético. Es que yo vengo de unos padres y abuelos muy pobres, como si la pobreza tuviera que ver con la genética. No, la pobreza no tiene que ver ni con el color de la piel, no tiene que ver ni con la estatura, ni con el sexo. El problema de la pobreza no tiene que ver con los genes. El problema de la pobreza tiene que ver con la mentalidad. Ay, no me entendieron. Es problema de mentalidad. El problema no está en los genes, el problema está en los pensamientos, el problema está en las estructuras. La pobreza no forma parte del plan de Dios para su vida. Aunque haya nacido en medio de la pobreza, no importa, porque la Biblia dice que en Cristo, mire, hay una declaración ahí en el capítulo 16 del libro de Job. Vamos a ir al libro de Job rápidamente. Tengo algunas escrituras que compartir con usted hoy y me gustaría que avanzáramos. Ya lo tienen. En el libro de Job, por favor. Capítulo 11, versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Es posible que muchas personas se levantaron en medio de la dificultad financiera, de la pobreza. Muchos hijos tuvieron que ver a sus padres mendigar. Muchos niños tuvieron que aprender a mendigar, a andar descalzos. Ni siquiera tuvieron escuela, no tuvieron oportunidades. Tuvieron que comer pan duro, escasez de leche, ropa dañada, usar ropa vieja. Es posible que esa haya sido la situación de muchos, pero yo quiero decirles que en Cristo nuestra vida tomó una dirección diferente, y la Biblia dice en Job 11:16 que ahora podemos olvidar la miseria, y olvidarás tu miseria, dice la Biblia. Pensé que lo estaban leyendo. ¿Lo están viendo? Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Yo quiero decirle que no se justifica que un cristiano viva prisionero en la miseria, vive esclavo financieramente. No hay justificación. No los estoy condenando, y no estoy hablando aquí de salvación del cielo o de condenación en el infierno. Estoy hablando de vivir una vida liberada financieramente, y no se justifica que un cristiano viva esclavo financieramente. Escúcheme quien me escuche, o critíqueme quien sea, pero le estoy diciendo esto porque es el pensamiento de Dios. Dios dice: ha llegado el tiempo para que te olvides de la miseria. No importa dónde nació, no importa dónde se crió, no importa quién lo engendró físicamente. Lo importante es que usted ahora está en Cristo, y si está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y la vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, dice la Biblia, será como la mañana, porque ha pasado ya la oscuridad, el tiempo de la aflicción y el tiempo de la escasez. Amén. Dios dice que ha llegado un nuevo amanecer, y la liberación de Dios para su pueblo tiene que ver también con finanzas. ¿Dónde está el problema?
Es cierto que la Biblia nos dice que no debemos confiar en las riquezas. En Marcos capítulo 10, versículo 24 dice el Señor: cuán difícil es que entren al reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas. El problema aquí no es el metal. El problema aquí es la prioridad. Diga prioridad. El problema no es el metal dorado llamado oro. El problema no es la plata, no son las piedras preciosas. En muchas iglesias han satanizado el oro e inclusive se le dice a la gente que no lo use. Porque para muchos pastores el oro es símbolo de corrupción. El oro es maldad, es paganismo. Y el problema de ellos lo ven es en el metal. Cuando el metal no es el problema. El metal es necesario. Dios lo creó. Dios hizo el oro, hizo la plata e hizo todas las riquezas que existen en el mundo. Y si Dios las creó, era porque se necesitaban. Dios no creó nada que no fuera necesario. No me cogieron la idea. Es más, el oro es tan bueno que cuando lleguemos al cielo, lo que vamos a encontrar son calles de oro. El oro es tan bueno que Dios lo hizo y se lo puso al alcance del hombre. El oro es tan bueno que cuando yo miro el gusto que Dios tiene para maquillar y hermosear al hombre de él, a la mujer de Dios, a sus hijos, según lo que dice en el libro de Ezequiel, es que lo hace con narigueras, con aretes, con brazalete, con collar, con de todo y de buen oro. Diga, el oro es bueno. Bueno, si no le gusta, yo se lo recibo. Si usted piensa que la maldad está en el metal y tiene por allá un cofre con un poco de joyas, y usted siempre que pasa por ese cofre está pensando en la maldad que hay en el oro, no se atormente más, tráigalo para acá. El problema no es el metal. El problema es la prioridad, el uso que nosotros le demos. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, la noche de la liberación, Dios hizo que los egipcios le dieran el oro, la plata, las alhajas, los vestidos costosos, púrpura, carmesí, y todo se lo pusieron en la mano de las egipcias. Y dice la Biblia que aquel día el imperio egipcio fue saqueado. ¿Qué hicieron los israelitas con todas esas riquezas? Oro, plata, bronce, carmesí, púrpura, tejón, todas esas riquezas. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo que les vino a la gana. El mal, qué pena que dije gana, pero ¿cómo se dice? Lo que les vino al deseo, suena como más estrato 5. Pero ellos lo tenían en la mano. ¿Qué hicieron? Aquellos pervertidos utilizaron mal el metal y mandaron a construir un becerro de oro y lo adoraron. Le rindieron culto, practicaron orgías y ellos ahí murieron. ¿El problema fue el oro? Fue la intención del corazón. Pero ¿qué hicieron los otros? Los otros tomaron oro, plata, púrpura y todas las riquezas que tenían en sus manos
¿Y sabe qué hicieron? Las consagraron para Dios y allí se construyó el gran tabernáculo en el desierto, donde la gloria de Dios se manifestaba. ¿Lo están viendo? Para unos las riquezas fue su gloria, para otros fue la perdición. El problema no estaba en la calidad del oro o en los quilates. El problema estaba en el corazón. Y lo que el Señor está diciendo aquí es: ¿dónde está la prioridad? ¿En quién confía usted? ¿Confía en las riquezas o confía en Dios? Ahí es donde está el problema. No es cuánto tengo, sino dónde está mi confianza, dónde está mi corazón. Donde está mi confianza está mi corazón. Yo no puedo servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas o el oro, la plata, no pueden estar sobre mí, dominándome, con esa influencia dominante. Las riquezas deben ser el instrumento puestas en mis manos, porque Dios me las entregó para que las administre, para que les dé dirección, para que las direccione. Las riquezas deben estar bajo mis órdenes y no soy yo el esclavo de las riquezas. Aquí es cuestión de prioridades. Un creyente que conozca estos principios va a ser un arma y un ataque permanente contra el diablo. El enemigo más temido por el diablo es el creyente consagrado y que tenga plata. Por eso el diablo siempre tratará de mantener a los hijos de Dios en miseria, en pobreza. Alguien dirá: ¿acaso al cielo no llegan los pobres? Claro que sí van a llegar. Pero también llegan los ricos. ¿O no? ¿O no? ¿Creen que los ricos también pueden llegar al cielo? No por la plata. ¿Creen que los pobres pueden llegar al cielo? No por la plata, sino por la fe en el Señor Jesús. El diablo tratará por todos los medios de mantenerlo a usted esclavo financieramente. A él no le importa que su alma se vaya para el cielo. A él lo que le importa es que usted no le haga la guerra aquí en la tierra. ¿No me entendió? Él ya sabe que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios y que usted tiene una eternidad segura, que usted se va para el cielo. Mientras crea en el Señor Jesucristo, tiene cielo seguro, eternidad segura. ¿Cuántos lo saben? Si usted muriera hoy, ¿está seguro de que estaría con el Señor por la eternidad? Levante la mano. Eso es seguridad, eso es fe. Yo lo sé, los bendigo, yo también sé eso. El día que el Señor me llame, yo sé que voy a estar con Él por la eternidad. Todavía falta, yo sé que tengo muchas cosas que resolver todavía aquí. Amén. El diablo sabe eso, el diablo ya sabe que nos perdió. El diablo nos tenía, pero Cristo nos rescató. ¿No me entendieron? Fuimos rescatados. Al diablo ya eso no le afana, porque él dice: ya lo perdí, pero voy a hacer algo. Voy a inhabilitarlo, imposibilitarlo, para que ese no se convierta en un clavo en mi zapato aquí en la tierra. Entonces él quiere mantener a la iglesia siempre en la miseria, en la pobreza. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pasado o pasaron por una crisis financiera? Parece que solo el pastor. ¿Qué pasó en el momento de crisis financiera? Usted como hijo de Dios, como creyente, el primer pensamiento que le llegó es posible cuando le pagaron esa quincena y usted estaba debiendo más que la quincena. Yo no sé si eso pasará aquí o solo en Santander. Pero si a usted le ocurrió eso, ¿qué hago si el cheque llegó bajito?
poquito y debo mucho. Seguramente llegó un pensamiento y el pensamiento fue: este mes no pague el diezmo, este mes no ofrende. Porque el argumento es el siguiente: soy hijo de Dios y Dios no es injusto. Y Dios sabe que no me alcanza la plata. Entonces, como no me alcanza la plata, pues yo no voy a diezmar. Y no voy a diezmar porque tengo otras obligaciones. Necesito que la señal de televisión se me aumente a 300 canales, porque los 120 que tengo son muy pocos y me aburren ya. Entonces voy a pagar la cuota para que se me incrementen los canales, para tener diversión en casa. O necesito, y comenzamos a... Muchas de las deudas que contraemos, que contrae el creyente, no es porque lo hizo para invertir, sino por gastos. Muchos de los pagos que tiene pendiente con su tarjeta de crédito fue de aquellos artículos que compró para guardar por allá en un cajón, porque ni siquiera tiene un espacio para ponerlo ahí en su sala. Pero le gustó y costó, y tan bonito que es eso, y me lo llevo y lo pago con la tarjeta. Cosas que no necesitaba, ni está invirtiendo, pero sí está gastando. Y usted se vuelve un esclavo financiero. Y lo primero que viene a la mente no es cómo recortar gastos, sino lo primero que viene es: no pague el diezmo, no dé las ofrendas. Y el argumento es: yo sé que no me voy a condenar, yo sé que no voy a ir al infierno por no pagar los diezmos. Yo no le estoy diciendo que usted se va para el infierno si no paga los diezmos. Usted puede llegar al cielo si mantiene su fe en el Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra es posible que viva una vida en la desgracia. La Biblia nos habla de gente que al morir los ángeles se los llevaron al cielo. Pero mientras vivieron aquí, vivieron como perros. ¿Se acuerdan de Lázaro? El que se sentaba a mendigar comida, a comer desperdicios. Lo que caía de la mesa de un rico, él se lo comía, se comía los desperdicios del rico. Estaba lleno de llagas. Todo el tiempo era en la puerta. Unos perros le lamían sus heridas. Vivía con los perros. Él tomó a pecho eso de que el perro es el amigo del hombre, el mejor amigo del hombre. Y prefirió vivir con esos amigos. Vivía vida de perro. Vida de perro vivía. Mendigo todo el tiempo. ¿Era salvo? Sí era salvo, no por la pobreza. Era por su fe. Tuvo fe para la salvación, pero financieramente estuvo terrible. Yo no le estoy diciendo de que su salvación esté en peligro porque no pague el diezmo, pero le estoy diciendo una cosa: que si usted no es fiel con sus diezmos, sus finanzas no van a progresar. Si usted no es un diezmador, no es raro que no esté prosperando. No me entendieron. Alguien dirá que se equivocó de dirección hoy. No, estamos en la 16:34, Pay. Lo que pasa es que tenemos que mirar los principios de la palabra. Porque a menos que nosotros cumplamos con los principios de la palabra, entonces la palabra también se va a manifestar en nuestras diferentes áreas. Hemos espiritualizado tanto las cosas para evadir responsabilidades prácticas. Diga, responsabilidades prácticas. Todo lo que la Biblia dice es práctico. Pero es más fácil para una persona que se meta en ayuno 8 días para hacer guerra espiritual contra la pobreza. Y ayunan 8 días. Y le dan las 7 vueltas a la alcancía. Ponen el marranito ahí, le dan 7 vueltas y rompiendo maldiciones de pobreza, amor.
y gritan 8 días, 15 días y no pasa nada. El marrano no da más nada. Porque las finanzas no se liberan de esa manera. Esa no es la forma para liberar las finanzas. Dios ha establecido principios y los principios de Dios hay que ponerlos en práctica. Y cuando yo hago lo que Dios dice que debo hacer, Dios está comprometido por su palabra a velar para que esta palabra se cumpla y no vuelva vacía. La única manera para que las finanzas se liberen es en primer lugar, reconociendo al ladrón. ¿Quién es el ladrón? El diablo. El diablo es ladrón. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuáles son los métodos que el diablo utiliza para mantenernos cautivos financieramente? La primera estrategia o método son las enfermedades. ¿Sabía que la enfermedad desestabiliza las finanzas? Parte del presupuesto mensual en algunas familias y una buena parte tiene que ser desviada por causas de salud. Gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los científicos que están siempre investigando, buscando soluciones para la salud humana. Pero ¿qué de aquellos que tienen que comprar medicinas 300, 400 mil, 500 mil pesos mensuales? Vale su medicina. Y si no se toman la medicina que es de por vida, entonces su salud está empeorando. Es que ni siquiera lo que se toman en droga los cura, sino simplemente los mantiene. Ese dinero podría ser invertido en otras cosas. Hay un caso en la Biblia, o varios casos, donde nos habla de que las enfermedades empobrecen. Y es la mujer del flujo de sangre. Esa mujer gastó, durante 12 años, gastó toda la plata que tenía. Tenía bastante, porque le duró 12 años. Y no había mejorado, siempre empeoraba. La enfermedad la dejó en la ruina. Las enfermedades son el método que el diablo utiliza para empobrecernos. Otra estrategia es por la maldición de no diezmar. En el capítulo 3 del libro de Malaquías, vamos a avanzar rápidamente, por favor. Malaquías capítulo 3, el versículo 8, el Señor hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Bueno, robar es usar algo que no es mío. ¿Robará el hombre a Dios? Y el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Está viendo? Pero dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación entera me habéis robado. Quiere decir que por causa de no ser cumplidos con lo que debemos cumplir, como es el diezmo, hay una maldición financiera. Es la puerta que se le abre al llamado devorador, para que destruya nuestra semilla, para que destruya nuestra tierra, para que destruya nuestra familia. Esta maldición tiene que ver con el área financiera. Se puede trabajar mucho, pero no hay provecho. Es como si se echara el jornal en saco roto. Libro de Ageo, capítulo 1. Trabajan mucho,
pero no tienen nada, porque todo lo que entra es como echarlo en un saco roto. Y eso es por causa del devorador. Pero Dios dice, si quiere levantar la maldición de las finanzas, traiga todos los diezmos. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de lo que yo recibo. Es la 10ª parte de mi salario, la 10ª parte de las ganancias. Y esa 10ª parte no es mía, sino es de Dios. Como es de Dios, yo tengo que dársela. ¿A dónde la debo llevar? Al templo. ¿Y ese dinero para qué es? Ese dinero es destinado para el sostenimiento del templo, para la predicación de la palabra de Dios. Ese dinero es destinado, por ejemplo, en el caso de la iglesia en Pai, no solamente con ese dinero se sostiene el templo, sino estamos invirtiendo en la propagación del evangelio a través de la radio. Si no tuviéramos cómo pagar a la emisora en Bogotá y en Medellín, no nos estarían escuchando ahora mismo donde nos están escuchando. Pero para que lo que predicamos aquí sea oído en diferentes lugares y a través del internet, se necesitan recursos. No sé si cogen la idea. Pero de ese dinero que se consagra en el templo, que los creyentes consagramos en el templo, con ese dinero también sostenemos obra misionera. Enviamos dinero a las naciones para que se predique el evangelio. Japón, Perú, Venezuela. Pero con ese dinero estamos tomando ciudades aquí en Colombia. Estamos entrando a sitios donde muy pocos van a predicar. Estamos en sitios de orden público difícil. Pero allá tenemos familias, les estamos respaldando, estamos pagando el arriendo de los templos, estamos enviándole dinero a esta gente para que ellos prediquen la palabra, estamos ganando hombres y mujeres en terreno, en sitios de mucha dificultad, pero también en ciudades capitales. ¿Y cuál es la ganancia que nosotros tenemos? Quitarle las almas al diablo, establecer el reino de Dios. Con ese dinero estamos comprando Nuevos Testamentos, estamos comprando Biblias, estamos entregándole a la gente la palabra del Señor. De esa manera el reino de Dios es predicado y se establece. Quiere decir que un diezmador es un inversionista en el reino. Quiere decir que una persona que diezma y diezma en buena tierra, no en sitios donde el dinero solo lo guardan o lo almacenan o yo no sé qué otra cosa, pero a mí no me interesa lo que hagan por allá. Les estoy diciendo lo que hacemos aquí. Aquí hay transparencia con las finanzas, aquí hay un departamento de contabilidad, está todo transparente y al día para que usted lo revise si quiere. Pero la idea no es esa, la idea es que estamos invirtiendo en buena tierra y cuando uno invierte en buena tierra, entonces tiene buenos resultados. Dios dice, si trae los diezmos, hay alimento en mi casa. ¿A qué casa se refiere acá? ¿Quién es la casa de Dios? Diga, yo soy la casa de Dios. El primer bendecido cuando diezma soy yo. ¿No me entendieron? Uno piensa que traer los diezmos es ayudar para que en la iglesia como que salgan de los compromisos. Sí, eso es una parte. Pero el primer bendecido cuando se diezma es el que diezma. Hay alimento en mi casa. Y Dios dice, probadme en esto. Probadme en esto. El único versículo donde Dios nos autoriza para que lo probemos, lo pongamos a prueba, es este y que habla acerca de los diezmos.
Esto me autoriza a probar a Dios. Yo pongo a prueba la fidelidad de Dios cuando diezmo. Yo aprendí ese principio. Sé lo que ha pasado en muchos de ustedes, porque también lo he vivido. Yo he vivido etapas críticas financieramente. Cuando tuvimos nuestra primera hija, yo sé, siendo pastor de una iglesia, me pagaban el salario mínimo. Eran 700 pesos mensuales. No me alcanzaba ni para darle los 3 tarros de leche clean que ella se tomaba a la semana. Sé lo que es eso. Y no me aumentaban el sueldo en esa iglesia porque decían que yo era muy joven y que tenía que pagar el precio y que apretar el cinturón. Esa fue la lección que me dieron. Y yo decía, pero ¿qué hago si la niña llora? Entonces vino el pensamiento: no diezme, porque usted es un siervo de Dios. ¿Para qué va a diezmar si Dios sabe que usted necesita esos 20 pesos? ¿Sabe una cosa? Muchas veces le creí al diablo y en lugar de salir de mis problemas financieros empeoraron. Hasta cuando entendí el principio, que aunque yo sea el pastor, soy el primero en hacerlo, debo hacerlo, no solo para liberarme financieramente, sino para poner una cobertura de liberación sobre la iglesia. ¿Sabe qué hago ahora? Desde hace 4 años, diezmo 1 año adelantado. La última semana de cada año pongo mis diezmos en la tesorería de la iglesia. Lo pueden revisar si quieren. Y alguien me dirá, ¿y cómo hace usted eso? Lo que pasa es que yo proyecto cuáles serán mis ingresos el año entrante y pongo a prueba a Dios. Señor, diezmo por tanta plata el año entrante, ahí está. Y descanso. Y Dios no me ha fallado. Dios no me ha fallado. ¿Sabe una cosa? El temor de diezmar es ese temor que el enemigo pone en el corazón de la gente de la iglesia para poder tener derecho de arruinarle sus finanzas. Pero Dios dice, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Diga, hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros, también reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Quién es el devorador? Cuando el Señor reprende al devorador, ¿sabe qué ocurre? Mire Job capítulo 20. Job capítulo 20. Vamos a ir rápidamente a esta palabra. Libro de Job, en el capítulo 20, el versículo 15, dice, devoró riquezas. Devoró riquezas, pero las vomitará. ¿Quién es el devorador de las riquezas? No los escucho. ¿Quién es el devorador de las riquezas? El diablo devoró riquezas. El diablo devoró riquezas, pero las vomitará. ¿Y qué más dice? Dios las sacará del vientre del devorador. Dios reprende al devorador, pero hace que todo lo que se ha devorado lo vomite. Porque ha llegado el tiempo de la restitución. Diga, restitución. La iglesia va a entrar en una dimensión de sobreabundancia, porque el devorador ha sido reprendido por el Dios de los ejércitos. Pero el devorador no será reprendido a menos que usted y yo entremos por esta palabra. Seamos fieles con los diezmos. Si usted no está diezmando, no es raro que no esté prosperando.
Dígale al que está al lado suyo, si no está diezmando, no es raro que no esté prosperando. Repita, si no está diezmando, no es raro que no esté prosperando. El diablo va a usar muchas estratagemas para mantenerlo a usted esclavo financieramente. Pero quebrante ese yugo, quebrántelo obedeciendo esta palabra. Si yo diezmo, y no diezmo por legalista, no, yo no caí en el legalismo cuando diezmé, cuando me volví diezmador. Lo que pasa es que ahora yo entiendo la fidelidad de Dios y ahora me doy cuenta que la única manera para que Dios pueda intervenir en mis finanzas y prosperarlas es que yo le cumpla con lo que le pertenece a Él. Eso es todo. Si yo hago mi parte, Dios está comprometido a hacer su parte. Y Dios dice que Él va a hacer que sobreabunden las bendiciones sobre nuestra vida. Y que el devorador no volverá a destruir nuestra tierra. Capítulo 3, verso 11 de Malaquías. Reprenderé por vosotros al devorador y nunca más destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, porque ha venido el tiempo, llegó el tiempo de restitución, pero también de abundancia. ¿No me entendieron? ¿Qué dije? Eso dije, pero añádele más. Todo comienza con el diezmo. Añádaselo. Todo comienza con el diezmo. No es cuestión de reprender al diablo y darle patadas y pisar y hacer 7 vueltas y caminar en la cabeza si quiere y gritar a los 4 vientos. El diablo se ríe. Dirá, qué creyente tan ingenuo. ¿No se da cuenta que yo no me voy porque me grite? El diablo se va cuando nosotros nos paramos fieles en los principios de la palabra. Cuando yo ando en la palabra, el diablo no tiene nada que hacer. Iglesia, tiempo de liberación financiero. Principio fundamental para quitarle el poder al devorador: diezmar, ofrendar. Cuando una persona da este paso inicial, seguramente va a tener, de pronto hasta fiebre le va a dar, se le sube la temperatura, entra en crisis, maripositas en el estómago. ¿Será que sí doy esta plata o no doy esta plata? ¿Y qué van a hacer con mi dinero? Pues yo quiero decirle que ese no es su dinero, ese es el dinero de Dios. ¿De acuerdo? Usted debe tomar la decisión. Hay personas que dicen, no, pero en lugar de llevar mi diezmo a la iglesia, yo quiero hacerle un mercadito a la vecina que está pasando por una necesidad tremenda. ¿Así podemos diezmar? Dios no dijo, coja los diezmos y se lo entrega a la vecina. Él dijo, tráigalos al templo. Yo no puedo disponer de algo que no es mío. El diezmo no es mío, el diezmo es del Señor. Por lo tanto, tengo que llevarlo a donde tengo que llevarlo. La empresa de acueducto hace lo posible porque 24 horas al día me llegue agua a la casa. Y yo uso la llave, tomo el líquido cuando quiera, la utilizo, me ducho y de todo, hago aseo. Pero ellos me mandan una factura. Cuando yo tomo la factura en las manos cada mes, no digo, me toca regalarle esta plata a la empresa. No. Ni voy a tomar el dinero del recibo y digo, no, este mes, no, porque allá, mire cuántos no le pagarán este mes. Ellos les sobra la plata. Yo mejor voy a llevar esta plata
a tal otro lugar. ¿Eso es correcto? No solo me cortan el servicio, sino que me meten en un problema jurídico y hasta puedo perder la casa. No solo me quitan el contador, porque yo debo pagar lo que debo y no tomar el dinero que no es mío y distribuirlo como quiera. ¿Cogieron la idea? ¿Cogieron la idea? Lo mismo pasa con el diezmo. Dios quiere que usted y yo vivamos en libertad financiera. Si no está diezmando, no es extraño que no haya estado prosperando. Quien no diezma, sus finanzas están bajo maldición, aunque su alma vaya para el cielo, pero sus finanzas aquí son una situación difícil. Cuando usted da sus diezmos y ofrendas, Dios promete abrirle las ventanas de los cielos. Después de que usted haya ofrendado y diezmado, comience a darle gracias a Dios, sabiendo que la palabra de Dios no vuelve vacía, que esa palabra se hace, se cumple porque Dios es íntegro. Póngase de pie, por favor. No sé cuántos de ustedes en esta mañana quieran entrar en esa dimensión de liberación financiera. Liberación financiera. Empiece. Tal vez alguien esté pensando, ¿cómo me gustaría tener plata para poder comprar la sede de la iglesia allá en el Chicó? ¿Le gustaría? Pero no tengo plata. No importa, la va a tener. Va a tenerla. Va a tenerla. Alguien dijo, no, ¿yo qué voy a diezmar si gano tan poquito? Cuando gane bastante, cuando gane harto, mis diezmos serán hartos. Lo que pasa es que nunca va a ganar harto porque no ha aprendido a diezmar cuando gana poquito. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Tampoco me entendieron. Si me gano 100,000 pesos, ¿cuánto será el diezmo de 100,000 pesos? ¿Cuánto? 10 pesos. 10,000 pesos. Pero si me gano 100 millones de pesos, ¿cuál será el diezmo? ¿Cuánto? No escucho. Me imagino que los oyentes están haciendo cuentas y ellos quisieran oír el resultado. ¿Cuál es el diezmo de 100 millones de pesos? 10 millones. Muy bien. ¿Quién diezma más? ¿El que diezma 10 millones de pesos o el que diezma 10,000 pesos? Iguales, porque está dando exactamente la 10ª parte de lo que se ganó. Yo no podré diezmar grande si no aprendo a diezmar cuando gano poco. Hoy de pronto nuestros ingresos los contamos en una sola mano. Pero como Dios es el Dios que nos incrementa, llegará el momento cuando usted tendrá que comprar una maquinita para contar los billetes rápido. ¿No le gusta la idea? ¿Sí le gusta la idea? ¿Cree que Dios lo puede hacer? ¿Cree que Dios lo puede hacer? Dios puede hacer eso y mucho más. Sus empresas serán grandes y prósperas. Hay gente que no vive en el país, pero tiene muchas empresas. Tienen buenos gerentes, gente produciendo. Y ellos pueden estar en un buen yate en el Mediterráneo. Ellos pueden estar en una buena casa finca en París o en Londres.
o en cualquier otra parte y solo están mirando por el internet cómo incrementan cada día sus ganancias. Muchos viven así. ¿Les gustaría ese estilo de vida? Ay, se les bajó el amén. ¿Les gustaría ese estilo de vida? Alguien dirá, no quiero mucha plata porque de pronto me pierdo. Hay gente que ora así: Señor, no me dé mucho para no perderme. Y prefieren vivir en lo poco porque tienen miedo de perderse. Pues yo quiero decirle que quien se va a perder se pierde con plata o sin plata. Amén. Usted le da el uso al dinero. El dinero no me domina, yo lo controlo y lo utilizo. Cierre sus ojos. No sé si haya alguien que en esta mañana quiera recibir a Jesucristo en su corazón, aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Reciba la salvación, la eternidad, la vida eterna. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted lo acepta en su corazón, tendrá vida, perdón de pecados. Los niños que se queden en un solo puesto, por favor. Si hay alguien, levante su mano. Quiero orar por usted. Dios lo bendiga, joven. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Dama, Dios la bendiga. Niño, Dios la bendiga. ¿Quién más? Tal vez a través de la radio algunas personas estén tomando la decisión. Los felicito. Pongan su mano sobre su corazón y repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana creo en ti. Me arrepiento por mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento por haberte ofendido. Quiero ser libre de toda maldición, de pecado, de muerte, de enfermedad, de condenación y de pobreza. Renuncio a las maldiciones. Creo en el poder de la sangre de Cristo y recibo salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Amén.